Damos gracias, hermanos, al Señor por su palabra. Como les acabo de mencionar hace un momento, estamos estudiando el libro de Josué, cómo entrar a la tierra de la bendición, cómo Israel lo hizo y cómo nosotros podemos hacerlo. La semana pasada estuvimos examinando la historia de Rahab, esta mujer ramera de la ciudad de Jericó, que creyó en Dios y fue salva por su fe en Dios, fue salva de la destrucción que pronto caería sobre esta ciudad. Y dijimos que el primer paso para la bendición, para entrar a la tierra de la bendición, es la fe. Lo primero que tenemos que solucionar en nuestras vidas, hermanos, es el problema de nuestro pecado. Nuestra condición de condenación, de pecadores, que nos aleja de Dios, que nos mantiene separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. La Biblia promete que nosotros seremos perdonados de nuestros pecados y seremos salvos. Ese es el primer paso. La fe, fe en Cristo Jesús, fe en que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, vivir una vida perfecta, morir en la cruz por nuestro lugar y resucitar y estar en los cielos como el Señor de señores y Rey de reyes. Cuando ponemos nuestra fe en Él y creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ese es el primer paso de la bendición. Pero no es el único paso. Hay toda una tierra de bendición, hay toda una suerte de bendiciones y de oportunidades y de promesas que Dios tiene para sus hijos y para sus hijas. Y en esta oportunidad vamos a empezar a mirar todas estas maravillosas cosas que Dios quiere hacer con usted y que Dios quiere hacer conmigo también. Si pudiéramos, hermanos, de alguna manera condensar, si pudiéramos de alguna manera resumir lo que acabamos de leer, estos 17 versículos del capítulo 3 del libro de Josué, diríamos, hermanos, que el camino a la bendición empieza con la fe, pero prosigue con la consagración a Dios. Una parte importantísima de este pasaje, clave de este pasaje, es que Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo cuando su pueblo se santifica, cuando su pueblo se aparta de la maldad y se consagra a Dios. Entonces no solamente es fe, es creer en Dios, pero es consagrarnos a Dios. Uno de los grandes problemas de esta sociedad moderna es pensar que buscar a Dios o ser cristiano es simplemente decir, bueno, yo creo en Dios y nada más. No. Es creer en Dios, pero es demostrar esa fe por medio de una vida de santidad, por medio de una vida de obediencia, por medio de apartarnos de la maldad de este mundo, consagrarnos a Dios, entregarnos a Él completamente, porque hermanos, cuando hacemos esto, poniendo a Dios por delante de todas nuestras cosas, así como Israel puso el arca delante de ellos y nos santificamos para agradarle al Señor, entonces Dios, su presencia, su bendición, su mano poderosa estará con nosotros, hermano, y yo te aseguro, usted se va a sorprender de todas las cosas maravillosas que Dios hará en medio de usted. Sí, pasaremos pruebas, pasaremos dificultades, eso es algo normal y es algo que el Señor prometió en esta tierra, en esta vida. Sin embargo, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las angustias, aún en medio de los problemas, veremos la mano poderosa de Dios moviéndose a nuestro favor, haciendo maravillas, obrando bendiciones, y hermano, usted lo podrá ver, pero fe y consagración a Dios. Quiero compartir contigo, hermano, en esta mañana 4 puntos importantes. Están a modo de órdenes, porque son órdenes de la palabra de Dios, no son mías, son de la Escritura, son de Dios para ti. Es el mensaje que considero en esta mañana. Dios quiere compartir contigo, así como lo ha compartido conmigo también en estos días que he estado estudiando las Escrituras. Y las órdenes son del Señor. Versos 1 al 5, pon delante de todo a Dios y santifícate. Pon a Dios primero, el primer lugar en tu vida y santifícate para Él. Versos 6 al 8. Ten fe para obedecer a Dios y sé ejemplo de obediencia, sé ejemplo de fe a los demás. Versículos 9 al 13. Nunca te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Nunca olvides las grandiosas bendiciones que Dios ya te ha dado. Y versos 14 al 17, mira a Dios obrar a tu favor cuando le obedeces. Maravíllate, gózate de todo lo que Dios va a hacer en medio tuyo, en medio de tu familia, cuando te has consagrado, cuando has buscado al Señor, cuando sigues sus caminos y cuando confías en Él. Entramos entonces, hermanos, de lleno en este relato y leamos nuevamente ya de manera un poco más pausada, más detenida, los versículos 1 al 5 del capítulo 3 del libro de Josué. Y leamos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, hasta el río Jordán y a la orilla, y reposaron allí
de pasar. Y después, número 1, Josué le dijo al pueblo que esperaran 3 días antes de cruzar. Después de pasados esos 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, al arca. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor, hermanos? Como les decía al inicio, el capítulo número 1, Josué le dijo al pueblo de Israel que esperaran 3 días antes de poder cruzar el Jordán. ¿Para qué eran esos 3 días? Eran días de descanso, eran días de oración, eran días en los cuales de preparación, porque Josué envió espías a la ciudad de Jericó para ver cómo se encontraba la situación. Eran días de oración, era día de pedir dirección a Dios, era día de consagrarse al Señor, era días en el cual Dios habló a Josué. Recuerda capítulo número 1, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas todo conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces no era tiempo muerto, no era tiempo mal invertido. Hermanos, nunca en la vida del cristiano el tiempo debe ser mal invertido. Si no estamos activando, si no estamos trabajando, pues estamos buscando al Señor, y si aún estando descansando, estamos pensando en el Señor, estamos estudiando su palabra, estamos meditando en las Escrituras, estamos procurando agradarle al Señor. Entonces nunca, hermanos, para el creyente debe haber tiempos ociosos, tiempos muertos o tiempos sin provecho. Este era un momento especial para Israel, se estaban preparando para una gran bendición. Y hermano, antes de cualquier gran bendición, antes de cualquier gran decisión que usted vaya a tomar, usted tiene que tomarse un tiempo para descansar, para esperar en el Señor, para pedir confirmación, para pedir sabiduría, para pedir dirección, para santificarse y pedirle al Señor que bendiga pues lo que usted piensa hacer o está pidiéndole al Señor que haga. Ahora, había un obstáculo, o sea, había una gran promesa, la promesa estaba adelante, la tierra de la bendición. Este era el mandato, la preparación, el pueblo estaba ahí, Josué estaba ahí, la palabra de Dios estaba ahí, pero había un obstáculo. Como en todo en la vida, hermanos, siempre delante de los grandes retos, delante de las grandes bendiciones, delante de los grandes promesas de Dios, hay grandes desafíos también. Si usted quiere una gran bendición, va a haber un gran desafío. Usted quiere una gran promesa de parte de Dios en su vida, pues va a encontrar grandes desafíos, va a encontrar grandes obstáculos. ¿Cuál era el obstáculo aquí del pueblo de Israel? El río Jordán. Ahora, este río estaba crecido. Dice el verso número 15 que este tiempo, que era el tiempo de la siega, el río estaba crecido, tanto así que se había desbordado de sus orillas. No sé si usted ha visto, bueno, tal vez los que nunca hemos salido de Lima o los que nunca hemos salido a provincias, tal vez usted no tenga una referencia clara de cómo se ve un río crecido, porque bueno, el río Rímac pues ya ni siquiera es un río, no es un arroyuelo, un riachuelo muy pequeño, pero en sus buenas épocas, o si usted se va para Chosica, más para arriba, o si usted va a otro lugar, a provincias, usted puede ver los ríos crecidos, los ríos desbordados son temibles, son tremendos, hermanos, pueden arrastrar personas, pueden arrastrar casas, pueden destruir. Hace un par de años, me parece, hubo un problema aquí con el río Guaycolor, incluso el mismo río Rímac se desbordó. Usted recordará las imágenes que pasaron por televisión, por los medios de comunicación, como el río se llevó puentes, como el río se llevó casas, como el río destruía los muros de contención, como el río inundaba incluso la vía de evitamiento, la Panamericana Sur, la carretera Ramiro Prialé fue inundada también, el agua llegó hasta San Juan del Lurigancho. Hermanos, un río desbordado es temible. Y recuerda que no eran solamente hombres los que iban a cruzar el río, iba a cruzar millones de personas, incluidos mujeres, incluidos ancianos, incluidos niños, incluidos animales. Las posesiones de Israel no era algo sencillo, no era algo fácil, hermanos. Era un tremendo obstáculo, un tremendo desafío de fe. Y el pueblo estaba ahí en las orillas esperando. No tenían a dónde ir, no podían regresar nuevamente al desierto. Ya habían salido del desierto, habían vivido 40 años ahí dando vueltas. Era momento de entrar en la tierra de la bendición, pero había un obstáculo. Así que Josué, en este tiempo de preparación, en este tiempo de oración, en este tiempo de búsqueda de la dirección del Señor, él recibe dirección de Dios y manda a sus oficiales, a los líderes, a los demás gente, colaboradores que trabajaban con Josué, que vayan entre el pueblo y que manden y den las directivas, den los mandamientos. ¿Y cuáles eran estos mandamientos? Esperen que el arca del Señor entre primero al agua.
esperen que el arca del Señor vaya delante del pueblo, porque, hermanos, eso era importantísimo y ahorita lo vamos a entender un poco más. Ellos, el pueblo, debían esperar que los sacerdotes levitas, que eran los únicos autorizados para llevar el arca, ellos entraran, avanzaran primero y entraran al río y lo cruzaran. Es más, tenía que haber una separación, dice, de aproximadamente 900 metros, ¿no? Traducido a medidas modernas, aproximadamente el arca tenía que estar 900 metros delante de todo el pueblo y el pueblo estaba detrás siguiéndoles, siguiendo a la comitiva del arca del Señor. Y cuando el arca del pacto se mueva, ese era el momento en el cual el pueblo debía moverse detrás de ella. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó a Josué que eso tenía que ser así? ¿Por qué el arca del pacto, algo tan valioso, algo tan precioso para Israel, tenía que arriesgarse a ir primero? ¿Por qué no el pueblo lo hizo primero? ¿Por qué no fueron los hombres, tal vez soldados? No sabían, de repente había una comitiva enemiga esperándolos del otro lado. ¿Por qué enviar el arca primero, que era algo tan valioso para Israel? Se hacía por varias finalidades, hermanos. El arca del pacto para Israel simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. No era cualquier cosa, era de los elementos del tabernáculo uno de los más importantes, si no el más importante. El arca del pacto fue construida en las épocas de Moisés. Dios le mandó a Moisés construirla. Dentro del arca del pacto se encontraban, hermanos, las tablas de los mandamientos de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, se encontraba el maná también, con el cual Dios había alimentado a Israel durante el tiempo del desierto. Era un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Es más, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo dentro del tabernáculo y después lo haría dentro del templo, acercándose al arca del Señor, y sobre la tapa, que se llamaba propiciatorio, él derramaba la sangre de un macho cordero de 1 año sin defecto como sacrificio por el pecado de toda la nación de Israel. Simbolizando pues que la presencia de Dios la ira de la presencia de Dios era aplacada por el sacrificio, en este caso de un animal, el derramamiento de la sangre para la remisión de los pecados. El arca era importantísima para el pueblo de Israel. El arca del pacto era santa, hermanos. Nadie podía tocarla, nadie podía ni siquiera acercarse a ella, solamente los sacerdotes levitas. Y ya hemos visto eso también más adelante, cuando, por ejemplo, David quiso trasladar el arca de la casa de Obed-Edom hacia Israel, cuando ya quería construir un templo para el Señor. Dice la Escritura que un hombre quiso tocar el arca para evitar que se cayera, y al no ser un sacerdote levita, dice la palabra, este hombre llamado Usa fue muerto instantáneamente porque Dios le hirió, y le hirió por haber tenido la temeridad de tocar el arca del Señor sin estar permitido para hacerlo. Así también en épocas del Antiguo Testamento, algunos hombres intentaron tocar el arca y abrir para ver en su interior, y Dios los castigó y los mató a todas esas personas por haber siquiera intentado tocar el arca del Señor, porque el arca del pacto, al representar la presencia de Dios, hermanos, es santa, es la presencia misma, representaba la presencia misma de Dios. Todo el pueblo tenía que ver el arca del pacto, por eso el arca tenía que ir primero. Todo el pueblo tenía que ver el arca y enfocar su mirada en él. Ellos no conocían el camino, dice Josué, y para ser guiados en el camino a dónde tenían que ir, Dios tenía que ir primero. La presencia del Señor era la que tiene que guiar, no Dios quien es guiado por nosotros. Dios es quien nos tiene que guiar. Y esa es la primera clave. Pon delante a Dios, ¿no? Israel tenía que poner delante a Dios, tenía que enfocar su mirada en Dios y dejarse guiar por Dios, dejarse llevar, dejarse dirigir por el Señor, por la presencia de Dios. Y la segunda clave de este texto, Josué lo dice en el versículo número 5, santifíquense. Santifíquense. ¿Qué significa esto? Apártense de maldad, apártense de todo lo común, todo lo vano, todo lo despreciable, de toda iniquidad de palabra, de mente, de comportamiento. Apártense de todas estas cosas y santifíquense para el Señor, porque Dios hará maravillas en medio nuestro. Entonces no solamente se trata de decir sí, yo creo en Dios o sí, yo lo pongo delante de mi vida, sino se trata de evidenciar en nuestras propias vidas que realmente Él está primero en nuestras vidas y que nosotros estamos siguiendo el camino de Dios, y por ende estamos apartándonos de todo lo malo, cualquier conversación ociosa, cualquier tipo de inmundicia que podamos ver, escuchar. Queremos apartarlo de nuestras vidas porque queremos consagrarnos al Señor. Hermanos, el secreto del éxito, el secreto de la bendición, no solamente es la fe en Dios, es consagrarnos a Dios, es santificarnos al Señor. Y eso no significa que nos volvamos tal vez ermitaños, nos volvamos tal vez personas extrañas o raras en medio de ese mundo. La palabra del Señor dice que
que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Trabajamos aquí, vivimos aquí, tenemos amistades, compañerismo aquí en este mundo, pero hermanos, no compartimos los placeres de este mundo, no compartimos las risas de este mundo, no compartimos la inmundicia de este mundo. Tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos para el Señor, y eso es la batalla del cristiano, esa es la lucha del creyente, es aquello que va a garantizar el éxito en esta tierra de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, hermanos, este acto de que el arca se mueva y dirija al pueblo de Israel no es algo nuevo. Esto es algo que ya se veía desde el Antiguo Testamento, desde tiempos previos. Mira lo que dice la palabra en Números capítulo 10, verso 35. Cuando el arca se movía, todo el campamento de Israel se movía, y cuando el arca se detenía, todo el campamento de Israel se detenía. Así lo hacía Moisés también. Dice la Escritura, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, el arca, decía Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y el símbolo para el cual en el desierto y el campamento de Israel tenía que moverse era cuando veían que el tabernáculo se movía y el arca se movía, todo el pueblo de Israel tenía que moverse. Y cuando el arca se detenía y el tabernáculo se detenía, porque era un tabernáculo movible, todo el pueblo de Israel tenía que detenerse. Entonces, aún en el desierto, el pueblo de Israel era dirigido por Dios. ¿Y por qué sucedía esto? Porque Dios estaba enseñando al pueblo a que tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. Hermanos, una de las grandes luchas del creyente es aprender a someterse, a ponerse bajo tutela, a ponerse bajo dirección. Nos cuesta, hermanos, rendir cuentas a otras personas, nos cuesta ponernos bajo autoridad, y eso, si nos cuesta ponernos bajo autoridad de una persona que podemos ver, si nos cuesta rendir cuentas a una persona que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos tocar, con mucha mayor razón nos va a costar, hermanos, ponernos a cuentas o rendir cuentas o ponernos bajo la sumisión de Dios a quien no podemos ver. Una de las bendiciones, de los beneficios que encontramos cuando aprendemos a rendir cuentas a nuestras autoridades y aprendemos a ser sumisos a nuestras autoridades, es que nos va a ser más fácil rendir cuentas y someternos a Dios. Aquí no vemos, porque ya lo hacemos con las personas a las cuales sí podemos ver y sí podemos tocar. El Salmo 132, versículos 7 al 9, dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Hermanos, un tesoro precioso que tiene el pueblo de Dios, lo tuvo Israel, lo tenemos nosotros ahora, es la promesa de la presencia de Dios entre nosotros. Israel lo tenía en la forma del arca del pacto, nosotros los creyentes lo tenemos en la forma de la promesa de Jesús. Él dijo en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice la palabra del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos un arca del pacto. El arca se perdió hace mucho tiempo y nadie sabe dónde está, pero tenemos la promesa de la presencia de Dios, tenemos la presencia de Jesucristo en la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones, en medio de la iglesia. Hermano, Jesús también prometió a su pueblo, los discípulos: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Y hermanos, aunque no estemos aquí congregados físicamente, estamos reunidos. Acá tenemos una buena cantidad de hermanos que estamos reunidos en el nombre del Señor. Entonces Jesús está en medio de nosotros. La presencia del Señor está en medio nuestro. Y si la presencia de Dios, hermanos, está en medio nuestro, entonces tenemos que alegrarnos de esto, tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos del mal para que Dios haga maravillas en medio de su pueblo. Lo hizo en el pueblo de Israel, lo puede hacer ahora en su iglesia también. Hermano, yo quiero que reflexiones en esto. Sin la presencia de Dios, el pueblo de Israel solamente era una chusma de gente, nada más. Era un grupo de personas sin propósito, desamparados y desvalidos. ¿Qué podrían hacer ellos contra los gigantes de la tierra de Anac, contra los gigantes de Canaán, contra los poderosos de las naciones cananeas? ¿Qué podía hacer un pueblo lleno de ancianos y mujeres, niños y animales contra ejércitos preparados de ciudades acorazadas como Jericó y otras ciudades? No podían hacer nada, no tenían ninguna oportunidad, hermanos. Serían simplemente una chusma de gente nada más, sin ninguna posibilidad de vencer, sin Dios. Pero hermanos, cuando Israel miraba a Dios y cuando Israel ponía delante a Dios de todos sus caminos, entonces Israel era invencible, hermanos.
nadie los podía vencer, nadie los podía derrotar. Lo dice la palabra del Señor. Cuando obedecemos al Señor, dice, por 7 caminos vendrán contra nosotros y por 7 huirán de delante de nosotros, porque cuando estamos con el Señor y cuando Dios está en nuestros caminos y le hemos puesto delante y le damos el lugar de honor y la primacía y le damos lo primero de nuestros frutos, de nuestros bienes, de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestro servicio, cuando Él es lo primero en nuestras vidas, hermano, somos invencibles. Nadie nos puede derrotar, nadie nos puede vencer. Satanás no tiene oportunidad contra nosotros, no puede hacer nada contra nosotros cuando Dios está delante de nosotros, dice la Escritura, como poderoso gigante, rodeándonos con sus manos poderosas. Yo quiero animarte en esta mañana a esto. Pon a Dios delante de toda tu vida, mi hermano, delante de tus decisiones. Dale el primer lugar en todo, la honra y la gloria que se merece. Dale el primer lugar en tus bienes, con tus diezmos y ofrendas. Dale el primer lugar de tu día, levantándote inmediatamente, clama al Señor. Dale la primacía también del último momento de tu día, antes de dormir, alabando y orando al Señor. Dale el primer lugar en tus decisiones. Antes de decidir algo, piensa, Señor, es tu voluntad, Dios mío, encomiendo esta decisión en tus manos, guíame, Señor, para saber hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú deseas. Entonces dale dale el primer lugar, hermano, dale la honra, separa, consagra el día del Señor, el día domingo para Dios. El día domingo no es para otra cosa, es para el Señor. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, consagrar a Dios, ponerle en el primer lugar los días domingos, con nuestros bienes y ofrendas, con tus diezmos, con tu servicio al Señor, con las primeras horas de tu día, con las últimas horas de tu día, cuando le enseñas a tus hijos, cuando en tu casa, en tu hogar, Dios es lo primero. Cuando antes de almorzar, Señor, gracias por los alimentos. Cuando Dios te da una bendición, Padre, gracias por tu bendición. Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fortaleza. Cuando el Señor te bendice económicamente, Señor, gracias por tu bendición. Cuando ponemos y le damos a Él lo primero en nuestras vidas, entonces, hermanos, empezamos a entender este camino de la bendición. Y lo segundo, santifícate. Apártate de la maldad de este mundo para agradarle solo al Señor, hermanos, y serás bendecido y verás la mano poderosa del Señor en tu vida. Siguiendo con el relato, hermanos, vamos a avanzar ahora a los versos 6 y 8 del capítulo 3 del libro de Josué, y leemos: y habló Josué a los sacerdotes. Ahora, al principio habló Josué al pueblo, ¿no?, por medio de sus líderes, y ahora Josué va a hablar a los sacerdotes levitas. ¿Y qué les dice? Mira, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahora Josué se dirige a los sacerdotes levitas, que como tú ya sabes, se lo acabo de mencionar, son los únicos capacitados, designados por Dios para poder tocar el arca del pacto y llevarla de un lugar a otro. Ahora, el mandamiento principal para ellos es más específico, es más, digámoslo así, más serio, más solemne, porque ellos tienen una responsabilidad más grande. Sobre todo ellos, los levitas sacerdotes, ellos tienen que santificarse. Claro, no se dice explícitamente, pero el mandamiento es implícito, ¿no? Si el pueblo tiene que santificarse, que solo tiene que seguir el arca, con mayor razón, hermano, los sacerdotes levitas, que tienen que tocar el arca, que tienen que tocar el lugar de la presencia de Dios, con mayor razón, hermanos, ellos tienen que santificarse. Con mayor razón los líderes tienen que ser ejemplo, dice la palabra. Con mayor razón los líderes tienen que santificarse delante del Señor, porque ellos tocan las cosas santas del Señor. Sobre todo ellos, como portadores del arca del pacto, deben vivir agradando al Señor. Si el pueblo tiene que santificarse, si el pueblo tiene que agradar a Dios, pues con mayor razón los líderes, hermano, con mayor razón los sacerdotes levitas, aquellos que están tocando las cosas del ministerio, aquellos que están sirviendo al Señor, con mayor razón tienen que agradar al Señor. Sobre todo ellos, como levitas, deben de dar ejemplo de consagración y de obediencia al pueblo. Ellos tienen que pasar primero. Ellos tienen que pasar primero delante del pueblo. Y no necesariamente porque sean más importantes, pero sí necesariamente porque tienen que ser ejemplo. Entonces, los líderes, hermanos, tienen que ser ejemplo del pueblo. Los primeros en todo. Los primeros en servicio, los primeros en consagración, los primeros en puntualidad, los primeros en obediencia, los primeros en fe, los primeros en ejemplos de una vida santa. Ejemplos.
ejemplos de todo el pueblo. Hermanos, los sacerdotes levitas tenían una gran responsabilidad: tocar el arca del Señor, el arca del pacto, el lugar de la presencia del Señor. A la vez eran bendecidos con un gran privilegio. No cualquiera podía hacer esto. No cualquiera tenía el privilegio de estar tan cerca del arca del Señor y de tocar esas benditas varas bañadas en oro y de llevar la presencia misma de Dios. Era un privilegio, era una honra, era una dignidad tan grande, pero conllevaba una gran responsabilidad. Hermanos, un pecado, suciedad, inmundicia, era castigada con la muerte. Así que, hermanos, era una gran responsabilidad y un gran temor para poder llevar adelante esta labor. Si ellos fallaban, hermanos, si ellos no se consagraban, si ellos no obedecían al Señor, si ellos no iban delante del pueblo, el pueblo no iba a poder pasar a la tierra de la bendición, el pueblo iba a ser descarriado, iban a dar un mal ejemplo. Si ellos hacían las cosas mal, todo el pueblo iba a seguir adelante su mal camino. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los hijos de Elí, Ofni y Fines, estos hombres que eran malvados delante del Señor y que tomaban las cosas de Dios y las utilizaban para su propio beneficio y cometían inmoralidad sexual con las mujeres que iban al tabernáculo y comían de las cosas que no debían comer y menospreciaban las ofrendas del Señor. Hermanos, vimos cómo Dios los castigó, Dios los mató, porque eran hombres malvados que menospreciaban la ofrenda del Señor y descarriaban a todo el pueblo, porque el pueblo veía a estos hombres y decía, bueno, si ellos pueden hacer esto, si ellos pueden despreciar las ofrendas de Dios, nosotros también. Daban un mal ejemplo. No, hermanos, los sacerdotes, los levitas, los líderes, tenemos que dar ejemplo de servicio, de consagración, de fe a todos y a cada uno de los que nos miran. Los sacerdotes levitas, hermanos, líderes entre el pueblo, deben dar un paso de fe. Recuerda que el río está crecido. Es un río peligroso, está crecido, se ha sobrepasado de las orillas. Y ellos son quienes tienen que dar el primer paso de fe, con algo tan importante en sus manos como el arca del pacto. Imagínate el temor de un mal paso, una caída. Se va el arca, se lo lleva el río. Había temor, había responsabilidad, pero tenían que tomar una decisión de fe, un paso de fe, al poner sus pies en el río y empezar a cruzar en medio de un río crecido, confiando en que Dios va a cumplir lo que Él dijo, que iba a detener el curso del río Jordán, iba a intervenir en el flujo natural de las cosas para detener el flujo de un río y hacer y secar todo el piso, porque tú sabes que el fondo de los ríos es cenagoso, tiene lodo, tiene piedras, pero secar el fondo de ese río para que el pueblo pueda pasar en seco. Entonces ellos tienen que dar un ejemplo de fe, de obediencia al Señor y de consagración. Mira lo que dice la palabra del Señor en otro texto, muchos años después, con el rey Ezequías, un ejemplo de la gran importancia, hermanos, que tiene el ministerio de aquellos que están sirviendo al Señor. Segunda de Crónicas 29, versos 5 al 8, dijo el rey Ezequías a los levitas: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. ¿Qué sucedía en los tiempos del rey Ezequías, hermanos? En los tiempos del rey Ezequías, los levitas sacerdotes se habían descuidado del ministerio. No estaban haciendo sus labores. Ya en ese tiempo había el templo, ya no se encontraba el tabernáculo, sino el templo de Israel que había construido Salomón. Pero estos hombres habían abandonado su servicio en el ministerio. Ya no encendían incienso, ya no encendían las lámparas, ya no ponían los panes de la proposición, ya no limpiaban el templo. El templo se había llenado de inmundicia, se había inundado de dioses falsos, se había inundado y no había ningún hombre que estuviera cuidando, velando por la casa del Señor. Y entonces la ira de Dios había descendido sobre el pueblo de Israel porque habían menospreciado lo que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Hermanos, por eso la orden de Ezequías a los levitas es: santifíquense, apártense de la maldad y vuelvan a hacer lo que Dios siempre les ha llamado a hacer. Hermano, la labor del levita, y por lo cual el levita no podía tener heredad en Israel y no podía hacer otra cosa que no sea servir al Señor, era esa, porque Dios les había consagrado para servir al Señor. Déjame hablarte en esta mañana, a ti, mi hermano, mi hermana, que estás sirviendo al Señor en algún área de la vida. Tú debes santificarte, hermano, hermana. Usted debe dar ejemplo.
Usted no puede, ni yo, no podemos servir con las manos sucias, no podemos servir con las manos llenas de pecado, no podemos estar sirviendo a Dios y a la vez estar haciendo cosas que van contra la palabra de Dios. Yo no puedo estar tocando las cosas santas como el servicio, la oración, la palabra del Señor y a la vez estar haciendo cosas inmundas, viendo, pensando, haciendo cosas que son inmundas delante del Señor, que no le agradan al Señor, porque eso trae la ira de Dios sobre nuestras vidas, eso no trae bendición sobre el pueblo de Dios. Hermanos, Dios no bendice cuando no hay santidad, Dios no bendice cuando no hay integridad, cuando no hay santidad, cuando no hay obediencia al Señor. Dios no bendice el ministerio, Dios no bendice la iglesia, no avanza, no crecemos porque el pecado retiene la bendición de Dios, hermano. Yo te quiero animar en esta mañana, mi hermano, mi hermana, no solamente santifícate, no solamente conságrate a Dios, porque tú estás sirviendo al Señor, tienes una gran responsabilidad que otros no tienen el privilegio que tú tienes de enseñar a niños o de enseñar a adolescentes o de cantar o de trabajar con mujeres o de predicar o de enseñar la palabra. No todos tienen ese privilegio, tú lo tienes. Agradece a Dios, hermano, que lo tienes. Agradece, hermana, que Dios te ha dado ese privilegio, que Dios te ha dado esa honra, pero reconoce que a la vez que es una gran honra y es una gran bendición y es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad y debemos de hacerlo con cuidado, no con las manos sucias. Santifiquémonos, busquemos al Señor, ayunemos, oremos, consagrémonos a Dios y pongámonos de rodillas y digamos: Señor, santifica mi corazón, santifica mi mente, quiero hacer tu voluntad, Padre, lléname, Señor, en esta hora. Yo te animo, hermano, te pido en esta hora, acompáñame, hagamos una oración cortita, vamos a interrumpir un momento esto y vamos a orar y decimos: Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que toques mi corazón, Dios mío. Llena mi mente, Señor, de tu palabra. Perdóname, Señor, si yo he tocado las cosas santas con las manos sucias, Padre. Ayúdame, Señor, a obedecerte. Ayúdame a honrarte, Padre Celestial. Ayúdame, Dios mío, a limpiar mis caminos, Señor, de toda inmundicia, de todo rencor, de todo deseo pecaminoso, Señor, de todo orgullo, de toda altivez. Toca mi corazón, Padre, porque yo quiero servirte con integridad, servirte de obediencia, Señor, y ser ejemplo a tu pueblo sobre el cual tú me has dado el privilegio de servir, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Y esta sea la oración, hermanos, nuestra cada día. Señor, santifícame. Señor, límpiame, Padre Celestial. Y hermano, no descuides tu ministerio. Hermana, no descuides lo que Dios te ha llamado. No lo abandones, no lo trates con menosprecio, no lo dejes. Hay personas que dicen: no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, hermano, es lo que Dios te ha dado. Un hombre no te ha llamado, un hombre no te ha dado la responsabilidad, te la ha dado Dios. No descuides el ministerio, no abandones lo que Dios te ha dado. Santifícate, ponte a cuentas con Dios y sigue sirviendo al Señor. No abandones la obra, no la dejes abandonada, no dejes las cosas del Señor que Él ha puesto en tus manos con desprecio, como si no valiera. Hermanos, toca santificarnos y toca ponernos a cuentas con Dios y toca poner las manos en el arado y toca hacer las cosas de Dios con diligencia, con amor, porque Dios, hermanos, desprecia a aquellos que desprecian sus ofrendas, menosprecia a aquellos que toman en poco el servicio al Señor. Ya hemos leído muchas veces esto y hemos estudiado la palabra de Dios. Y así como Josué, hermanos, tenía palabras para los líderes servidores, también Dios tenía palabras para Josué, prometiéndole que engrandecería su nombre y su liderazgo sobre todo Israel, así como lo hizo con Moisés. Recuerda, hermanos, que Josué viene a ser una especie de segundo Moisés. También es un ejemplo de Cristo, pero también es un ejemplo de Moisés, porque lo que hizo Moisés al sacar a Israel de Egipto, y Josué también lo hizo al sacar a Israel del desierto y meterlo a la tierra prometida. Moisés pasó el Mar Rojo junto con el pueblo de Israel. Josué pasa el río Jordán con el pueblo de Israel. Entonces hay paralelos entre Moisés y entre Josué y también con Cristo, porque así Cristo nos sacó del mundo y nos trajo al reino de Dios. Hay paralelos entre Moisés, entre Josué y entre Jesús, nuestro Señor. Por supuesto, llamémoslo así, Josué es el mejor Moisés y Jesús es el mejor Josué, no es el mejor de todos, el ejemplo perfecto. Así como Dios hizo cruzar con Moisés al pueblo por el Mar Rojo, así también ahora Dios hará cruzar al pueblo el río Jordán de la mano de Josué. El pueblo entenderá, hermanos, que Josué ahora es el líder llamado, respaldado y ungido por Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Porque así como Josué, porque así como hay una demanda, hermanos, y hay demandas para el pueblo. ¿Cuál es la demanda para el pueblo? Santifícate y ponga a Dios delante de ti. ¿Cuál es la demanda para los líderes, sacerdotes, levitas? Santifíquense, den un paso de fe y de obediencia y vayan delante del pueblo. ¿Y cuál es la demanda para Josué? Es mucho aún mayor.
Josué capítulo 1, versículo número 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La demanda para Josué, hermanos, era que tendría que meditar constantemente en la palabra de Dios y obedecerla todo el tiempo. Esa era su responsabilidad. Y si Josué fallaba en esto, hermanos, no solo él fallaba, los sacerdotes fallaban, todo el pueblo fallaba. Hay una mayor responsabilidad. Cuando Dios nos da más bendiciones, también nos demanda mayor responsabilidad. Cuando Dios nos da más autoridad, hay más responsabilidad. No es lo mismo la demanda y lo que se le pide a una persona que, por ejemplo, recién está empezando a conocer al Señor, a alguien que ya está sirviendo años, que ya tiene un puesto en el ministerio, que ya tiene un llamado, que ya está ejerciendo un llamado. Hay una mayor responsabilidad, a una mayor demanda. Por eso Santiago decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabéis que tendremos mayor condenación, mayor juicio, mayor responsabilidad. Pero, hermano, eso no es una excusa para no servir al Señor, no, es para hacerlo con responsabilidad. El pueblo tiene que santificarse y poner a Dios delante. Los sacerdotes levitas tienen que dar el paso de fe, de cruzar un río crecido, dando ejemplo de obediencia al Señor. Josué tiene que meditar todo el tiempo y obedecer y cuidar su corazón y su mente de todo el tiempo estar meditando en la palabra de Dios, porque cuando hace eso, entonces Dios va a respaldar su ministerio, Dios le va a guiar, Dios le va a ayudar, Dios va a respaldar su liderazgo delante de todo Israel, y funciona, porque cuando un líder está buscando a Dios, cuando un hombre está buscando al Señor, entonces su familia se va a someter, su iglesia, su ministerio se va a someter y empieza a avanzar. Pero cuando yo no quiero someterme a Dios, cuando yo no quiero obedecer la palabra de Dios, entonces, hermano, el desorden viene a nuestras vidas, el caos. Y esto es algo que ya hemos aprendido varias veces. Cuando seguimos el diseño de Dios, hay bendición, hermanos. Cuando seguimos el diseño de Dios, hay bendición. Dios le dio entonces más instrucciones más específicas. Al inicio le dijo a Josué simplemente que los líderes pasen, que los sacerdotes pasen por el río, pero cuando obedecemos a Dios y cuando seguimos las pisadas del Señor, Dios nos va dando más instrucciones específicas, más claras de lo que tenemos que hacer. Y Dios le dijo a Josué que los sacerdotes tienen que pasar, pero ellos tienen que quedarse parados en el medio del Jordán. No deben de quedarse ahí, no van a cruzar completamente, sino se van a quedar parados en el medio del Jordán. Hermanos, qué importante es ser ejemplos. Qué importante es tener dirección clara de Dios. Qué importante es santificarnos. Déjame hablarte a ti, mi hermano, mi hermana, que estás sirviendo al Señor. Yo quiero darte las gracias, hermano, por tu esfuerzo, por lo poco el tiempo o el mucho tiempo que tienes sirviendo al Señor, porque si ya estás haciendo esto, entonces yo sé que tú estás tomando decisiones, que sé que estás dejando muchas veces tiempo de descanso, tiempo que podías estar con la familia, o estás invirtiendo dinero en la obra de Dios incluso. Yo quiero darte gracias, hermano. Gracias, mi hermana, por tu servicio, por tu diligencia, por tu esfuerzo, por tu puntualidad, por tu obediencia al Señor. Y déjame animarte, hermano, mi hermana. Yo realmente deseo que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todos los tuyos, que tus generaciones, hasta 1000 generaciones, sean bendecidas con la palabra del Señor, que de tus lomos salgan naciones que teman al Señor, que de tus lomos salgan reyes, sacerdotes, pastores, misioneros, que tú veas con tus propios ojos la bendición de Dios en tu vida. Pero déjame decirte, santifícate. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, y te animo, conságrate al Señor. Conságrate al Señor, saca de tu corazón todo pecado, toda inmundicia, de rodillas, en ayuno, en oración, ruega al Señor que te limpie, que te consagre. Solo tú lo sabes, hermano, yo no lo sé, yo sé de mí, yo no sé de ti, pero conságrate al Señor. Yo sé que tengo que estar de rodillas al Señor de día y de noche pidiéndole: Padre, limpia mi corazón, limpia mi mente, santifícame, Señor, porque yo me quiero santificar, yo quiero consagrarme a ti, yo no quiero, Señor, estar lidiando, como hace poco leía, no quiero estar lidiando todo el tiempo con los pecados de mi juventud. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero crecer en la obra de Dios. Y como dice Pablo, o le decía Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, hermano. Sé ejemplo, que otros puedan ver y al verte, al ver tu testimonio, al ver tu servicio, al ver tu diligencia, al ver tu puntualidad, al ver tu amor por la obra, al ver tu amor por los hermanos, al ver que tú te esfuerzas, a pesar de que tienes obligaciones, estás cansado, tienes tal vez problemas económicos o situaciones, aún así eres ejemplo. Eres ejemplo. Porque la gente puede decir:
Yo sé que ese hermano o esa hermana tiene problemas, tiene cosas, pero siempre lo veo fiel, siempre está orando, siempre tiene una buena actitud, siempre hay una palabra de bondad que sale de su boca, siempre tiene un comportamiento sumiso, humilde. Sé ejemplo, hermano. El liderazgo no se impone, el liderazgo se gana por medio del ejemplo. El cariño de los hermanos se gana por medio del ejemplo. No lo puedes, hermano, manipular, no lo puedes comprar. Eso se gana cuando eres ejemplo de los creyentes. Dice en tus palabras, en tu conducta, en el amor que tienes por Dios, por la obra, por los hermanos, en el espíritu que tienes. Tienes un buen espíritu, hermano. Tienes un espíritu de fe o de incredulidad. Tienes un espíritu afable, apacible, o te peleas con todo el mundo. No te recibes la exhortación con humildad, o inmediatamente te pones pico a pico con los líderes si quieres hacer prevalecer tu opinión. ¿Tienes un espíritu amable, humilde, o tienes un espíritu orgulloso que no recibe la reprensión, que no recibe la palabra de exhortación? Sé ejemplo en fe, hermano. ¿Eres pesimista o eres una persona optimista en Dios? ¿Ves lo mejor de las cosas o siempre te estás quejando, o siempre te estás murmurando, siempre estás lamentándote, victimizándote? Ese ejemplo de pureza. Delante de ti la gente puede decir que tú caminas con Dios, que tú aún en lo privado, en donde nadie te ve, tú sigues honrando al Señor aunque nadie te ve, con tus ojos, con tus manos, con tu ser entero. Estás caminando en pureza, hermano. Entonces hay varias cosas en las cuales tenemos que ser ejemplos. Hay muchas cosas, hermanos. Y Pablo nos dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué cosas, hermano? En la lectura de la palabra, en la exhortación con la palabra a otros, en la enseñanza, porque cuando enseñamos aprendemos. Por eso siempre les digo a los hermanos, no solamente disipúlate, pero disipula a otros, porque cuando disipules a otros, tú vas a aprender más de lo que has aprendido cuando has sido discipulado. Da el paso de fe, hermano, hermana. Empieza a creerle al Señor, empieza a poner tus manos en el arado, sirve al Señor, porque cuando empiezas a dar, tú recibes más, hermano, de lo que tú das. Ocúpate en estas cosas, dice Pablo, permanece en ellas, sé constante, no desmayes. Y cuando veas que el mundo te quiere arrastrar a su concupiscencia, hermano, resiste, pelea, pide ayuda, batalla, rinde cuentas, pero no te rindas, porque lo que quiere Satanás, hermano, lo que quiere este mundo es apartarte del servicio al Señor, porque cuando nos apartamos del Señor, dejamos de servir, dejamos de congregar, dejamos de tener fe, amor, paz, y nos sentimos derrotados, nos sentimos entristecidos, avergonzados, nos escondemos de los hermanos, ya no queremos hablar con los hermanos, ya no nos queremos congregar, y hermanos, es un peligro, y cuántas veces con tristeza, hermano, con lágrimas en mis ojos, tenemos que llorar y orar por algunos hermanos que no se arrepienten, que por más que les hablamos, que por más que oramos por ellos, no quieren volver al camino del Señor. Pero no caigas en ese error, te ruego, te suplico, hermano, de rodillas, como ministro del Señor, como tu hermano, como tu pastor, como tu amigo, tómame como quieras, pero de rodillas te ruego, no te apartes del Señor, no te alejes de la palabra del Señor, no te dejes engañar por el engaño de este mundo, de Satanás y de todas las inmundicias que ofrece este mundo, del engaño del pecado, que promete placer, que promete diversión, que promete deleite, pero lo único que hace es esclavizarte y atarte a una vida derrotada, a una vida llena de tristeza, de vergüenza y lejos de las bendiciones del Señor, hermano. Tú tienes que entrar a la tierra de la bendición, a la tierra de la promesa, pero necesitas fe y necesitas santificarte, necesitas consagrarte al Señor y seguir el camino, como dice Pablo. Tú, hombre de Dios, dice, desecha estas cosas y sigue junto con otros la fe, la pureza, la esperanza, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor, dice Pablo a Timoteo. Júntate con otros que aman al Señor, júntate con otros que te animen en la palabra del Señor y dile, hermano, haremos juntos, vamos a clamar, vamos a hacer cadena de oración, ora por mí, yo voy a orar por ti, te mando un texto en la mañana, tú mándame uno en la noche, pero sigamos adelante, fortalezcámonos en el Señor. Vamos a conquistar la bendición. Mira, yo tengo estos sueños en el Señor. Yo quiero hacer esto para la gloria de Dios. Ayúdame a orar, mi hermano. Ayúdame a orar, mi hermana. Vamos adelante a conseguir todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, mi hermano. Pero necesitamos la ayuda de muchos de nuestros hermanos, las oraciones de los santos, el ánimo de los santos. Solo no podemos hacer nada, hermano, ni lejos del Señor, ni lejos de su pueblo. Por eso yo te animo, mi hermano. Seamos ejemplos. Ten fe en Dios, ten fe en su palabra para obedecerla. Tu ejemplo es de gran impacto, hermano, para bien o para mal, para los que te rodean. Si estás sirviendo a Dios, con mayor razón debe ser ejemplo de fe, de obediencia, de sumisión a la palabra de Dios.
Los levitas tenían que serlo, tenían que dar el primer paso. Aunque tuvieran miedo de un río crecido, aunque tuvieran miedo de que se les cayera el arca, aunque tuvieran miedo de que no lo pudieran hacer o de que Dios no respondiera y no abriera el río, ellos tenían que ser ejemplo. Y su ejemplo iba a arrastrar a los demás, iba a impactar a los demás. Porque cuando los demás vieran al arca cruzando y los sacerdotes obedeciendo, ellos dicen, tengo que seguir a mis líderes, tengo que seguir a aquellos que van delante del pueblo. Hermanos, ese es nuestro gran llamado. Sigamos con la tercera sección de este precioso capítulo. Josué, capítulo 3, versículos número 9 al 13, y la palabra del Señor dice, y Josué nuevamente habló a los hijos de Israel. Al inicio había hablado al pueblo de Israel por medio de sus líderes, después habló a los sacerdotes, y ahora vuelve a hablar a los hijos de Israel, a todo el pueblo de Israel, y les dice, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Nuevamente Josué se dirige al pueblo, hermanos, y es interesante, muy hermoso, que aquí Josué no les dice, mírenme a mí, que yo soy el gran líder, que ahora yo soy el reemplazo de Moisés, así que todo lo que yo diga tienen que hacer. No, Josué no llama la atención sobre él, sobre una persona, sino él dice, acercaos y escuchen la palabra del Señor. Y eso es lo que un verdadero líder tiene que hacer. Un verdadero líder, hermano, tiene que buscar que la gente no lo siga a él, sino que sigan la palabra de Dios. Un verdadero líder no enseña sus ideas, enseña la palabra de Dios. Un verdadero líder cristiano, siervo del Señor o sierva del Señor, no debe de llevar a las personas a que lo sigan a Él, a que lo imiten a Él, a que lo idolatren a Él. No, un siervo del Señor tiene que desaparecer para que la gente vea la bendita palabra del Señor, porque el pueblo, hermanos, va a seguir a Josué por su ejemplo, por su liderazgo, por su carácter. Lo va a seguir, y si ese líder no tiene carácter, y si ese líder no ejercita un liderazgo de ejemplo, la gente no lo va a seguir, así de simple. La gente sigue, el pueblo sigue a aquel o aquella que muestra un carácter íntegro, aquel o aquella que es ejemplo, que en los momentos buenos o en los malos está allí firme, dando ejemplo a los demás, mostrando que sí se puede, hermano. Se puede servir a Dios con familia, con hijos, con problemas económicos, con problemas de salud. Se puede servir al Señor con poco tiempo, con pocas fuerzas. Es posible servir al Señor. Sí, es posible. Y el pueblo va a seguir a líderes así, que se consagran al Señor, que viven íntegramente, que aman a Dios, que dan ejemplo de una vida que está buscando obedecer al Señor. Pero la fidelidad y la obediencia del pueblo debe ser hacia Dios y a su palabra. Nosotros no somos tiranos, hermanos. No somos reyes en un reino personal. Nuestra iglesia, la iglesia no es nuestra empresa personal, no es nuestro negocio, no es nuestra chacra en la cual nosotros mandamos y se hace lo que tiene que hacer porque somos caudillos o tiranos. No, somos siervos, hermanos, siervos. Dice Pablo en 1 Corintios 3, téngannos, dice a los siervos, a los apóstoles en este caso, como administradores de los misterios de Dios, como colaboradores del Señor simplemente, en medio de su labranza, siervos inútiles, que lo único que hacen es llevar hacia el pueblo, hacia la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted y yo somos llamados a compartir la palabra, a vivir la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la palabra y a dar ejemplo de cómo se vive la palabra del Señor. Entonces, hermano, el liderazgo de Josué, así como el liderazgo de cualquiera, no tiene sentido sin la palabra de Dios y sin que Josué obedezca a Dios. Nuestro foco, hermanos, es la palabra del Señor. Y lo que tenemos que motivar es a que se obedezca la palabra del Señor. Y lo que tenemos que enseñar es la palabra del Señor. Y lo que tenemos que vivir es la palabra del Señor. Y lo que tenemos que dar ejemplo es de cómo se vive la palabra de Dios. No tiene sentido el liderazgo de Josué sin la palabra de Dios. Josué no puede vivir de las cosas pasadas. No puede vivir de Moisés, bajo la sombra de Moisés. Y es lo que Dios le está diciendo ahora. Josué, a partir de ahora, tú ya no vas a vivir bajo la sombra de Moisés. Vas a hacer tu propio nombre. Pero ¿quieres hacer tu propio nombre? No quieres vivir bajo la sombra de nadie, entonces obedece a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. No somos llamados a ser clones de nadie, ni a seguir a la sombra de nadie.
Por supuesto, nos sometemos a nuestros líderes, obedecemos y amamos a nuestros líderes, es lo que deberíamos hacer, pero nuestra fidelidad, nuestra obediencia absoluta, no es a un hombre ni a una mujer, es a la palabra de Dios. Y por obediencia a la palabra de Dios, nos sometemos a nuestros líderes, obedecemos a nuestros líderes, los amamos, los respetamos, oramos por ellos, y así funciona, hermanos. Pero esa dinámica tiene que funcionar. El líder tiene que estar buscando la palabra, el líder tiene que estar consagrándose, el líder tiene que estar santificándose, dando ejemplo. Y el pueblo tiene que estar buscando la palabra también, dando ejemplo de obediencia. Y así, entonces, hermanos, todo el pueblo avanza y la bendición de Dios está presente entonces en medio de su pueblo. En ese día que ellos iban a cruzar el río Jordán, Dios daría una muestra clara de su favor y de sus propósitos buenos hacia Israel. Él los introduciría en la tierra prometida de manera maravillosa. Él iba a hacer un milagro. Iba a detener el flujo normal de las cosas en la naturaleza para detener el flujo de un río y poder hacer pasar a su pueblo por lugar seco. Eso era un milagro. Eso era un milagro definitivamente. No era un río chiquitito, no era un río poco caudaloso, era un río en el pleno caudal, sobrecrecido, en época de lluvia. Un río tremendo, tormentoso, caudaloso. Él iba a detener ese río de manera maravillosa para que su pueblo pase. Él iba a hacer un nombre, él iba a vencer a los enemigos delante de Israel. Jericó, empezando por Jericó y después por todas las demás naciones, gigantes, ciudades fortificadas, nadie podría hacerle frente al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos y él guardaría a su pueblo de todo mal. Ese era el plan, ese era el diseño, ese era el propósito de Dios. Luego veremos si se hizo o no, pero ese era el propósito de Dios y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Introducirnos en la tierra de la bendición, darnos paz, darnos gozo, respaldar lo que estamos haciendo, bendecir las obras de nuestras manos. Pero para eso, hermano, recuerda, fe, santifícate, obedece al Señor, da ejemplo de lo que Dios te ha mandado. Dios va a hacer algo grandioso, hermanos, que demanda fe y obediencia. Para que funcione esto, para que Dios haga su obra, para que Dios haga el milagro, hay requisitos. A veces decimos, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro, yo quiero que tú bendigas, que abras las puertas de los cielos. Pero hay requisitos, hermanos, hay requisitos que tenemos que cumplir. Los sacerdotes deben entrar en medio de un río crecido, tienen que tener fe y tienen que obedecer para hacerlo. Cuando lleguen a la mitad del río, las aguas del Jordán se dividirán. ¿No? Cuando pongan sus pies en el río, las aguas del Jordán se dividirán y ellos tienen que quedar separados ahí en la mitad del río. El pueblo entonces procederá a pasar hasta que todo el pueblo pise la tierra prometida. Así que todo el tiempo que esos millones de personas están cruzando el cauce del río, los sacerdotes tienen que quedarse ahí en la mitad esperando, junto con el arca del pacto. Y ellos nunca deben olvidar lo que Dios hizo por ellos. ¿Y cómo así? Recuerda lo que mencioné en su momento y lo puse ahí resaltado en letras rojas. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y esto tal vez no se entienda bien, pero el capítulo siguiente, el capítulo 4, que Dios mediante estudiaremos la próxima semana, nos dice cuál es el propósito de que Josué separara esos 12 hombres. ¿Para qué los separó? Estos 12 hombres, uno de cada tribu, tenían que llevar una piedra cada uno de ellos, una piedra memorial, y esta piedra colocarla como un evento recordatorio, para que cuando el pueblo de Israel ve ese montículo de piedras y los hijos pregunten a los padres, papá, ¿qué cosas es esas piedras? ¿Qué significa ese montículo de piedras? El pueblo de Israel diga, este es el memorial de lo que Dios hizo con nosotros cuando nos hizo pasar por el río Jordán y deteniendo el cauce del río y haciéndonos pasar por seco. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos hace recordar. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti, hermanos. Nunca olvides la bendición de Dios. A veces en momentos difíciles, hermanos, a veces en momentos de tribulación, de crisis, de angustia, una de las mejores cosas que tú puedes hacer es recordar, Dios me ayudó en el pasado. Dios, cuando aún era enemigo de Dios, me amó y me reconcilió por medio de la sangre de su Hijo. Aún cuánto más no nos dará ahora, dice que somos hijos, todas las demás cosas. ¿Cuántas veces no has clamado a Dios y te ha respondido? Porque Él lo ha hecho, ¿verdad? Yo seguro que si ya tienes algo de tiempo en el Señor, tú me podrás decir que sí. Hemos tenido necesidades, hemos tenido momentos angustiosos, terribles, difíciles, y clamaste a Dios, lloraste en su presencia, ayunaste, oraste, te arrodillaste, te postraste, y Dios no te respondió, hermano. Dios no hizo maravillas, Dios no hizo cosas increíbles que no son increíbles de poderlas pensar, y Él las hizo, te ayudó, te sanó, te proveyó, te dio un trabajo, te dio salud, salvó a alguien por lo cual tú estabas orando, te libró de un peligro tremendo, te bendijo, te abrió puertas, te llevó al ministerio, te tomó por fiel. No lo sé, hermanos, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un testimonio que estoy seguro que si le diera la oportunidad a cada uno de hacerlo, no acabaríamos, hermanos.
por todos los testimonios, nunca olvides que Dios es fiel y que Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que Él hizo en el pasado, hermanos, Él sigue siendo igual, Él sigue siendo bueno. Lo que cambiamos somos nosotros, hermanos. Dios no cambia. Él es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pablo dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Fiel es el que prometió, dice el escritor de Hebreos, del escritor de Hebreos. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Pablo dice también en sus epístolas, Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. Dios es fiel, hermano. Lo que Él dice lo promete, lo cumple. Lo que Él promete lo hace. Él es fiel. Y si Él te ha ayudado en el pasado, hermanos, cuando oraste, cuando clamaste, si hoy oras y clamas, ¿no crees que no te va a ayudar? Te va a ayudar. Mira lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Tú le tienes que hablar a tu propia alma y dile, alma mía, bendice al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ten presente en tu mente y en tu corazón siempre todo lo que Dios hizo por ti, mi hermano, todo lo que Dios hizo por ti, mi hermana. Como antes no eras nada, no tenías nada, nadie daba un sol por tu vida, estabas perdido, estabas arruinado, estabas rumbo a la muerte, a la condenación, con una vida, una familia destruida, no lo sé, pero Él te levantó. Él cambió tus vestidos miserables y te puso trajes nuevos. Como el hijo pródigo te puso un calzado nuevo, te puso un anillo en tu mano, una vara, te bendijo, te transformó, limpió tu inmundicia, limpió tu pecado. Te incrustó, te insertó en la familia de Dios, te hizo parte de la iglesia del Señor, puso su espíritu dentro de ti, te dio una mente nueva, una mente clara, puso gozo, puso paz en tu corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, te hizo conocer hermanos, hermanas, te dio una familia, te dio hijos, te dio bienes, te dio prosperidad, abrió las ventanas de los cielos de par en par, te sanó, te ayudó, hasta el día de hoy te ha bendecido, te ha guardado de tantos males, de tantas tentaciones, de tantas pruebas, y cuando has estado en necesidad, Él te ha salvado, Él te ha ayudado, Él es que perdona todas tus iniquidades, dice el rey David, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, dice la palabra, como el águila, que tengas nuevas fuerzas, como las del búfalo, que tengas una buena actitud, que tengas una esperanza más adelante, hermanos, una vida de esperanza. El creyente es aquel que puede tener una vida de esperanza, porque tu pasado ha sido sanado por Dios, tu presente está siendo dirigido por Dios, tu futuro está asegurado en Dios, hermanos. Entonces nunca te olvides, por favor, no olvides lo que Dios te ha hecho. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 9. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuéntale a tus hijos, hermano, mi hermana, cuéntale cómo tú conociste al Señor, cuéntale cómo en tu juventud estabas perdido, lleno de amargura, lleno de resentimiento, de odio, y cómo el Señor te salvó, cómo tú clamaste a Dios y Él te dio una vida. Cuéntale a tus hijos para que ellos sepan cómo papá, cómo mamá llegaron a conocer al Señor. Háblales, nárrales, cuéntales, compárteles su testimonio, cuéntale de paso que tú también recuerdas cómo Dios te salvó, cómo Dios llegó a tu vida. Recuérdale a tus hijos, hermano. Tal vez hagan esto, ¿no? Yo justo conversaba con mi esposa la vez pasada. En Estados Unidos tienen la costumbre del Día de Acción de Gracias. Y yo decía, qué bonito, ¿no? Eso no es Navidad, es otra festividad que ellos tienen. Yo decía, qué bonito que tengan esto. Yo quisiera también eso. Y con mi esposa vamos a hacer algo así. No es una decisión a nivel de iglesia, sino es una decisión personal. Queremos tener un día para darle gracias a Dios, para recordar. Y vamos a hacer eso, vamos a implementar en nuestro hogar esto, un día de acción de gracias, para darle gracias a Dios por todos sus favores del año, por todos sus favores desde que le hemos conocido, por todos sus favores, hermanos. Nosotros no teníamos nada, nuestra vida estaba perdida, condenada al infierno, y Dios nos ha dado una vida, nos ha dado el privilegio de servirle, de amarle, de conocerle.
de ver su mano poderosa, hermano. ¿Cómo me voy a olvidar del Señor? ¿Cómo me voy a olvidar de lo que Él ha hecho en mi vida? ¿Cómo le voy a negar, hermano? ¿Cómo puedo apartarme? ¿Cómo pudiera darle la espalda a mi Señor, hermano? Dice la Escritura que cuando uno de los discípulos del apóstol Juan, allá por los años 100, un poco más antes de Cristo, este hombre fue llevado al cadalso, a la muerte, y le dijeron: niega a Cristo y te salvas. Tú eres un viejo ya, porque este discípulo del apóstol Juan, tenía ya sus 85, casi 90 años de vida, y era un hombre anciano. Había sido pastor después, porque fue discípulo directo del apóstol Juan. Le dijeron: niega a Cristo y te salvarás, tú eres un viejo, no tienes por qué pasar por esto. Niega a Cristo, blasfema del Señor. Dice que este hombre volteó a sus guardas y le dijo: 85 años tengo, y desde que he conocido al Señor, lo único que he recibido de Dios son favores y bendiciones. Yo estaba perdido y Él me salvó, me ha dado de su favor, me ha puesto en el ministerio, me ha dado una familia, una iglesia, me ha bendecido cada día de mi vida. ¿Cómo yo ahora en mi vejez le voy a negar al Señor? No, lléveme al cadalso, maten mi cuerpo, pero lo único que van a hacer es entregarme en los brazos de mi Señor. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la actitud que tenemos que tener, hermanos. Hasta el final, no olvidarnos del Señor, de su misericordia, de su amor. Más bien esforzarnos en amarle y en recordarle siempre. Hermano, siempre ten en tu memoria y nunca te olvides. Tal vez escríbelo, ponle un cuadro, dibuja un cuadro bonito, ponlo ahí en tu casa, o escríbelo, dibújalo, no lo sé, diséñalo en computador, imprímelo como tú desees. Hazte un polo, no lo sé, pero nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Escribe tu testimonio en una hojita para que nunca te olvides quién eras antes de conocer a Dios, cómo vivías, cómo pensabas, cómo estabas destruido, destruida, de dónde Dios te sacó. No te olvides. No te olvides todo lo que Él ha hecho por ti, hermano, mi hermana. Todo lo que Él ha hecho por ti, todo lo que tú tienes ahora es por Él. Yo tengo esa convicción en mi corazón, hermano, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo sé que todo lo que tengo es por Dios. Nada más. Todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que soy, lo que puedo hacer, todo es por Él. Y nada más que por su infinita y bendita misericordia y gracia. No lo merezco. No lo merezco, hermano. Nada de lo que puedo ver, tener, vivir, no lo merezco. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y nunca te olvides tampoco hacia dónde Dios te quiere llevar. El propósito de Dios para tu vida. Recuerda, hoy no es el final del camino. Hoy no es el último de tus días. Hay una vida por delante. No lo sé cuántos años te dé el Señor, pero Dios por delante todavía tiene para ti planes y propósitos. Entonces, hermano, mi hermana, esfuérzate. Hay una tierra de bendición todavía. Y si ya las has estado experimentando, pues gloria a Dios, aún hay más. Aún hay más que Dios tiene para tu vida. Entonces, sigue poniendo a Dios delante. Si quieres seguir disfrutando de la tierra de bendición, sigue poniendo a Dios delante. Sigue santificándote, sigue teniendo fe y sigue obedeciendo la palabra. Y nunca te olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. Y sírvele al Señor. Da ejemplo a otros. Sé de bendición para otros. Extiende el evangelio a otros. Comparte la palabra de Dios. Y hermano, Dios te seguirá llevando hacia donde Él quiera llevarte en tu vida. Nunca olvides la bondad y la misericordia de Dios para con tu vida. Y por último, hermanos, terminamos este relato en los versículos 14 al 17 del capítulo número 3. Y aconteció, dice, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Llegó el momento, hermanos. Todos los días de preparación, todos los días de oración, todos los días de consagración, todos los días de pedir dirección, de recibir la palabra, las instrucciones, las directivas, se acabaron ahora. Ya llegó el momento de actuar. Hay momento para orar, hermano. Hay momento para clamar, hay momento para pedir dirección, hay momento para pedir misericordia, hay momento para pedir el favor de Dios, pero también hay momento para obedecer y para actuar. No todo el tiempo podemos decir, estoy esperando en el Señor. No, y hay momentos en que hay que actuar.
hay un momento en que hay que hacer. Mi esposa siempre me dice, amor, oración es acción. Y es muy cierto. Orar, pero actuar. Orar, pedir dirección, pedir favor, misericordia, pero listo, hacer, actuar. Hay un momento en el cual los sacerdotes ya están ahí en la orilla, pero ya tienen que dar el primer paso. No se van a quedar eternamente ahí parados mirando a la orilla. Porque mientras más miramos los problemas, más nos desanimamos. Hay que actuar, hay que obedecer. Los sacerdotes entonces se empezaron a mover junto con el arca del Señor. Y siempre que el arca se movía, sonaba este shofar, ¿no? Para avisar ahí que el pueblo avanzaba, ¿no? Y en esas épocas del desierto, Moisés cantaba, levántate, Señor, tú y el arca de tu poder. Dice, se han vestido de justicia tus sacerdotes y de gozo tus escogidos, ¿no? Y el arca se empezaba a mover ahí. No sabemos si Josué hizo lo mismo, si también declamó ese coro que también lo hacía Moisés, no lo sé. Me gusta pensar que sí, me gusta pensar que apenas el arca empezó a moverse, el shofar sonó y Josué ahí se paró delante de todos y dijo, levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, sean vestidos de justicia tus santos, tus sacerdotes y de gozo tus escogidos. Y el arca empezó a moverse y todo el pueblo se emociona y da gritos de júbilo. El arca se está moviendo, el Señor de la gloria va delante de nosotros, va abriendo camino en medio de la tierra de bendición. Se han destruido los que te aborrecen, y si decía Moisés también, estoy seguro que Josué también lo dijo, se han destruido los que te aborrecen, Señor, porque la presencia de Dios va delante de nosotros. Y el pueblo entonces empieza a seguir a Dios, hermano. Imagínatelo, millones de cabezas de gente alabando al Señor, cantando con júbilo porque el arca está delante. Y te digo eso porque tiene sustento bíblico. Cuando David llevaba el arca del pacto, dice que David danzaba en la presencia del Señor, se alababa lleno de júbilo porque la presencia del Señor estaba delante. Entonces el pueblo estaba alabando, hermano, gozándose. Era un tiempo de tristeza, era un tiempo de alegría. Cuando Dios hace su obra, hermano, cuando Dios está en medio de ti, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la depresión, no hay lugar para el desánimo. Podemos pasar momentos difíciles, por supuesto, pero el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Así que, hermanos, con gozo, la presencia del Señor está con nosotros. Hay tiempo para escuchar, hay tiempo para creer y hay tiempo para actuar. Cuando los sacerdotes entraron en el agua, pusieron sus pies en el agua, con fe, el río Jordán en ese instante se dividió. Se interrumpió el flujo natural de las aguas y el cauce que venía de arriba se detuvo en un montón, dice, y obviamente el que estaba debajo se terminó de agotar, llegando al mar salado, y se quedó seco el río, completamente seco. Milagro. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con un milagro, hermanos. Y Él los trajo a la tierra prometida también con otro milagro del Señor. Hay algo muy interesante. Si tú puedes luego en casa contarlo y leer de nuevo el capítulo 3 de Josué, 14 veces se hace referencia al arca del pacto. Algunas directas, algunas indirectas, pero 14 veces se hace referencia al arca del pacto. Y eso es una tremenda señal de que la clave aquí de todo esto es el arca del pacto, la presencia de Dios. Israel no hubiera podido entrar a la tierra prometida sin la presencia de Dios. Josué no hubiera podido ejercitar su liderazgo sin la presencia de Dios. Los sacerdotes levitas no hubieran podido tomar ese acto de fe sin la presencia de Dios. Nada tiene sentido, hermanos, sin la presencia de Dios. Y eso nos hace pensar, hermanos, queremos vencer esta pandemia, queremos sobrevivir como iglesia y salir fortalecidos aún en vez de salir debilitados. Necesitamos la presencia de Dios. El gozo, la fuerza de una iglesia no lo hace su economía, hermanos. No lo hace un templo. No lo hace, hermanos, el hecho de vernos o no vernos. La fortaleza de la iglesia, la unidad de la iglesia, el poder de la iglesia, porque Jesús prometió, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, menos el coronavirus. Lo hace la presencia de Dios. La clave del éxito de Israel y de la iglesia es la presencia de Dios. Cuando Dios está con Israel, Israel es invencible. Cuando Israel abandona a Dios, lo pierde todo. Cuando Dios está en medio de su iglesia, hermanos, cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está ayunando, cuando la iglesia está clamando a Dios, cuando está leyendo la Escritura, cuando se mantiene en unidad, cuando está sometida a Dios, a su palabra y a los líderes, cuando la iglesia está amándose, buscando al Señor, predicando el Evangelio, consagrándonos, santificándonos, cuando los líderes están limpiándose constantemente, orando y ayunando, Señor, úsame. Cada vez que voy a enseñar a un niño, Señor, úsame. Cada vez que voy a predicar la palabra, Padre, santifícame. Yo no quiero predicar tu palabra en inmundicia, con las manos sucias, con un corazón sucio. Señor, cuando
voy a cantar, cuando voy a tocar, Señor, yo quiero tocar en santidad, con mi vida limpia en tus manos, cuando yo aún voy a postear algo en las redes sociales en nombre de la iglesia, o cuando voy a hacer algún tipo de obra, voy a hacer un video, voy a subir un video, una clase, o lo que fuera, voy a postear algo, Señor, yo quiero hacerlo en santidad, yo quiero hacerlo en obediencia, yo quiero hacerlo honrándote. Entonces, cuando hacemos eso, hermanos, y buscamos ser íntegros delante del Señor, hermano, la iglesia es invencible. Cuando Dios está en medio de Israel, Israel puede avanzar, puede conquistar todo aquello que Dios le ha llamado, y eso es precioso, es hermoso. Entonces eso nos hace pensar a nosotros también que como iglesia del Señor, hermanos, también nosotros necesitamos la presencia del Señor, necesitamos su bendición, necesitamos su favor, y para ello entonces tenemos que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y lo que hemos venido aprendiendo en este pasaje. Lo primero es ponerle a Dios por delante. Poner a Dios delante de nosotros, lo primero en nuestras vidas. En todo lo que hagamos, Él debe ser el primero. Lo segundo es santificarnos, consagrar nuestras vidas al Señor, obedecerle, quitar de nosotros todo mal hábito, todo pecado del cual tenemos conciencia, o si no tengamos conciencia de algo, pues igual pedirle al Señor: Padre, líbrame, como decía David, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, ¿no? Para no fallarte. Y luego tener fe y obedecer al Señor en todo lo que sepamos de su palabra, obedecerle, consagrarnos, ser ejemplo a los demás, servirle, y luego de eso gozarnos de ver cómo Dios hace maravillas. Dios hizo un milagro maravilloso, abrió el río Jordán, el pueblo pasó por tierra seca, y mientras eso, mira qué importante, mientras el pueblo pasaba y cruzaba pues el río Jordán, los líderes, dice, tenían que estar firmes ahí en el medio del río. Los sacerdotes levitas tenían que permanecer firmes, alabando al Señor, firmes con la presencia de Dios en el arca del pacto en sus manos, esperando que todo el pueblo pasara. Entonces, hermanos, hay muchas enseñanzas preciosas aquí para nosotros como pueblo del Señor: obedecer al Señor, ser fieles a los líderes, mantenernos firmes sirviendo al Señor, ser ejemplo, estar delante del pueblo. Cuando todas estas cosas suceden, hermanos, cuando todas estas cosas se dan pues en ese orden, de esa manera, esto conlleva la bendición de Dios. Recuerda que el paralelo es hermoso: el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida, nosotros como pueblo del Señor entrando también a la tierra de la bendición de Dios, y los requisitos son los mismos: fe, obediencia, consagración, servicio al Señor, fortaleza, firmeza. Entonces yo les animo, hermanos, en esta mañana a que podamos tomar el ejemplo de Josué, de los sacerdotes levitas, del pueblo de Israel. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de fe, un ejemplo de buena actitud, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de santidad. Hermanos, nunca nos cansaremos de esto. Si usted se siente débil, si usted se siente cansado, cargado, afanado, hermano, usted tiene que orar, usted tiene que clamar al Señor, leer la palabra. Si aún así se siente cargado, turbado, usted tiene que ir ya a lo peso pesado, ¿no? Utilizar las herramientas que Dios nos ha dado: el ayuno, la oración. Se encierra ahí a ayunar al Señor, utilizando las herramientas que Dios les ha dado a sus hijos para poder vencer. Recuerda, Jesús le dijo a sus discípulos ahí en el monte de la transfiguración: este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 26, verso 41. ¿Qué le dijo? Velad y orad. El cuerpo a la verdad está dispuesto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en esta batalla, hermanos, no estamos solos. El Señor nos ha dado de su poder, el Señor nos ha dado herramientas para que nosotros podamos utilizar, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ejercitar en este camino de esta lucha espiritual que Él nos ha mandado. Entonces, hermanos, gracias. Todavía no he terminado, sino que estoy dándole gracias a los hermanos que rápido se han conectado nuevamente. Vuelvo a repetirles, aquellos que no me escucharon al inicio: mi computadora tuvo un problema, se reinició de pronto, una pantalla azul, y se reinició todo y me dejó en el aire. Pero bueno, tenemos que seguir, así que estoy transmitiendo ahora desde mi celular. Me van a disculpar por eso, hermanos. Ya mi computadora está fallando hace ya buen tiempo y creo que ya es momento de... Bueno, estoy orando, ¿no?, para que Dios provea ahí algo mejor, porque ya esta computadora ya ha tenido su tiempo de servicio al Señor, ya está bien gastada. Pero bueno, sigamos ya, vamos a terminar este precioso tiempo de meditación, de reflexión, pensando en lo siguiente.
el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, ¿cierto? Nosotros como iglesia del Señor tenemos una bendición aún mayor. Tenemos la bendición de contar con Jesucristo nuestro Señor, tenemos la bendición de contar con el Espíritu de Dios en nuestros corazones, así que la presencia misma de Dios está con nosotros también. Y tenemos entonces este mismo desafío y tenemos también este mismo encargo. ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a salir adelante en medio de las situaciones que se presentan en la vida diaria y los problemas cotidianos? Haciendo lo mismo que Dios le mandó al pueblo de Israel. La solución es la misma, hermanos. Santidad, fe, obediencia, consagrarnos al Señor. Ese es el secreto, hermanos. No es tanto mis habilidades, no son tanto los dones que Dios me pueda dar, no es tanto a quien conozca o a quien no conozca, cuánto dinero tenga en un banco, cuántos ahorros tenga, cuán buen administrador sea. No, el secreto y la clave de todo lo que Dios quiere desatar en nuestras vidas y quiere hacer en nuestras vidas va por el lado de la santidad, hermano. Va por el lado de consagrarnos a Dios, de abandonar todo pecado del cual tengamos nosotros conciencia, del cual nosotros tengamos tal vez sepamos, ¿no?, que estamos luchando contra eso. Y es importante, hermanos, ser honestos, orar al Señor, pedir ayuda también, ¿no? Hay casos, hay momentos en que es necesario pedir ayuda, rendir cuentas, pensar que nosotros solos podemos batallar contra los pecados de nuestra alma. A veces no se puede, hermanos, y necesitamos ayuda, no solo del Señor, pero también de nuestros hermanos de la fe que nos aman, que desean el bienestar para cada uno de nosotros, que definitivamente van a estar más que dispuestos, no tanto a criticarnos ni a juzgarnos, sino a ayudarnos. Entonces, no pensemos que necesariamente la carga y la batalla la tenemos que llevar solos. No, tenemos a nuestros hermanos de la fe que nos ayudan y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué reflexiones encontramos al final de esta predicación de Josué capítulo 3? Bueno, lo he repetido bastantes veces ya en este sermón y solamente lo voy a recalcar por última vez. Dios tiene planes maravillosos para nosotros, una tierra de bendición, una tierra, una oportunidad, una vida plena, como Jesús prometió, una vida en plenitud, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestras vidas, en todos los aspectos. ¿Pero qué se necesita? Fe, ¿no? Si tú no hemos arreglado todavía el asunto de la fe, no hemos todavía decidido de corazón creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, pues ahí tenemos que empezar primero, arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo segundo, consagrarnos a Dios, consagrarnos en su palabra, obedecerle, amarle, honrarle, respetarle, y eso pasa por discipularnos, pasa por aprender la palabra de Dios y consagrarnos, abandonar todo pecado, que tengamos conciencia y consagrarnos a Dios, tener fe en sus promesas, tener fe en su palabra y dar el paso de la obediencia. Decir, Señor, yo te voy a obedecer. Todo lo que esté en mi mano para hacer, yo lo voy a hacer. Te voy a obedecer, voy a honrar. Y eso es un paso importantísimo que usted y yo podemos tomar, el paso de la obediencia. Luego, ser ejemplo, no ser ejemplo a los demás, ser ejemplo a nuestros hermanos, y eso pasa por servir a los hermanos, dar ejemplo de puntualidad, dar ejemplo de diligencia, dar ejemplo de buena actitud, de sumisión, de responsabilidad, de amor por la obra, de amor por los hermanos, de amor por predicar el evangelio, para dar un buen testimonio, para animar a otros. Y para que otros puedan ver si se puede servir a Dios, se puede amar a Dios en medio de circunstancias, dificultades, problemas y angustias, se puede servir a Dios, se puede seguir manteniendo una actitud de gozo, una actitud de alegría, de paz, de amor, porque Dios es bueno, hermanos, con cada uno de nosotros y Él es fiel. Fiel es el que prometió, no se olvide. Fiel es el que prometió, fiel es el que asimismo también lo hará. Entonces, creamos en Él, sigamos, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Déjame que te comparta un último versículo que quiero compartirte, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, mira, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, clarísimo. ¿Quieres la bendición de Dios, hermano? Entonces, dejemos de hablar lo malo, enfoquémonos en lo bueno, santifiquémonos, creamos la palabra del Señor, porque Dios está atento, dice, a nuestras oraciones cuando nosotros estamos caminando en obediencia al Señor.